Estaba diciendo en la teoría entonces que una señal o lo que estamos haciendo con un modelado tipo ARMA, es decir, que tengo una señal, un sistema al cual está entrando ruido que se ve como epsilon n, y lo que está saliendo es una señal que ahora tiene estructura que se llama XDN, y entonces la señal XDN la puedo ver como un proceso que tiene una parte autorregresiva, es decir, que los valores actuales de la muestra dependen, voy a ponerlo por acá, dependen, este valor que es XDN, dependen de los valores que están muestras hacia atrás de la propia señal, que serían los XDN-1, XDN-2, XDN-3, etcétera, y el tamaño de muestras hacia atrás que necesito para estimar la muestra actual es lo que se conoce como el orden del modelo en un proceso de tipo autorregresivo. Cuando incorporo la parte de media móvil que tiene que ver con valores de la entrada, entonces si esto es lo que tengo como señal XDN y pudiera aquí mismo escribir las partes del ruido, entonces esto sería el valor de epsilon de n, este sería epsilon de n-1, epsilon de n-2, etcétera. Esta parte corresponde a la parte de la media móvil. Lo que genero entonces es un sistema donde tengo coeficientes que van desde j igual de 0 hasta m de los coeficientes bj que multiplican a la función del ruido x de n menos j, o los valores del ruido que han ido ingresando a mi función, y le resto, esta es la parte media móvil, mean average, y esta es la parte que corresponde a la parte autorregresiva, donde aquí va desde 1 hasta n, igual que un filtro discreto convencional, y tengo los coeficientes AI por x de n menos i que me están dando esta suposición. Bueno, esta idea. Entonces, tengo dos partes formalmente. Esta es la parte AR, la parte autorregresiva, y cuando tengo las dos partes se conoce como un proceso tipo ARMA, autorregresivo y de media móvil. La media móvil lo que hace es promediar el valor del error, y lo que hace la parte autorregresiva es, en función de los valores pasados de la señal, predecir cuáles son los valores actuales o futuros de la señal que tengo contemplado por acá. Tomando estas ecuaciones, entonces puedo construir las ecuaciones de Joule-Walker, que lo que ahora hacen es suponer que el ruido, o sea, lo tengo que reacomodar con las ecuaciones de Joule-Walker, y asumiendo que el ruido es una variable que está no correlacionada con la señal que quiero hacer, entonces escribo los términos en función de la función de autocorrelación o de correlación cruzada, y la correlación cruzada dará el valor de 0 o cancelará el nivel de ruido que tengo planteado para esta parte. La matriz que habíamos visto en la parte de ayer empezaba por la correlación de la señal consigo misma, en el caso del modelo AR, RXX de 1 hasta RXX de n, que está definida por acá, y esta función o esta matriz, que es la matriz R, es una matriz Toeplitz, donde aquí tengo RXX de 0, puntos suspensivos, RXX n-1, RXX de 1, puntos suspensivos, RXX de n-2, y la característica es que esta matriz es una matriz diagonal, donde en todas las diagonales están exactamente los mismos valores. Multiplica, en el caso que vimos ayer, a la matriz o al vector de coeficientes A2 a n suspensivos, y produce el vector de menos RXX en 0, RXX en 1, y entonces puedo revisar que este término que está acá tiene un retraso respecto al vector original o al punto inicial sobre el cual estoy calculando esta matriz. Esta es la ecuación de Joule-Walker, y decía que estos coeficientes, si tengo un tamaño de matriz cuadrada, serán únicamente para esa aproximación, pero esta forma que está acá la puedo generar como yo quiera, o esta matriz la puedo generar tan grande como sea posible, y entonces encontrar las ecuaciones que estoy colocando por acá.
y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, lo primero que estoy haciendo es llamando a mis funciones de Python para poder hacer este procedimiento, y lo primero que hago es generar un vector o una señal senoidal con una frecuencia conocida y agregarle un componente de ruido, y tengo entonces la figura que se aprecia en la gráfica que está aquí abajo. Tengo una señal que son 500 muestras de la señal, que es una señal senoidal. Existen correlaciones, es decir, valores anteriores de la propia señal me pueden predecir los valores futuros de esa señal, y para eso necesito encontrar sus valores de autocorrelación. Ya habíamos visto además que la función de autocorrelación para el caso de señales senoidales genera una nueva forma de función de autocorrelación que se ve muy parecida a la propia señal senoidal, salvo que en la parte inicial o en el valor de la muestra 0 tiene una elevación, porque tengo en la muestra 0, si mi señal, que siempre la he considerado así, mi señal XDN es en realidad el producto de una señal deseada, que sería el valor esperado de XDN más una componente de ruido. Y en la muestra 0 lo que tengo es el valor de la varianza de ambos, y por eso aparece un pico en esa posición. La correlación, lo que buscamos hacer con la correlación es tratar de aminorar el efecto del ruido para quedarnos únicamente con la parte de valor esperado de la señal que estoy tratando de encontrar. Entonces, lo primero que hago es encontrar cómo es la función de autocorrelación, y aquí tengo la gráfica de dicha función de autocorrelación. Aquí está el pico donde tengo el valor de la varianza de la señal sumado con el valor de la varianza del ruido, y déjenme hacer esta gráfica un poco más grande para ver lo que decía de los efectos en las colas de la función de autocorrelación. Size igual 15,10, y la línea la voy a poner en width igual 3 para hacerla un poco más grande. Entonces, en las primeras muestras, o en las muestras donde la función, que es la señal senoidal, que se va traslapando una sobre la otra, cuando tengo muchos puntos, el estimador que hago de la función de correlación es bueno, porque tengo bastantes valores, y una buena estimación la consigo con muchas muestras. Entonces, en los primeros valores tengo una buena estimación de correlación, pero ya al final, cuando la señal empieza a abandonar o son pocos los datos que empiezan a traslaparse para estimar la función de autocorrelación, es que empieza a tener este tipo de formas que ya están influidas más por el ruido que por el propio modelo de señal o el valor esperado de señal que tengo definida por aquí. Aquí podemos ver cómo calculé la función de autocorrelación. Lo que hice fue hacer la convolución de la señal consigo mismo, pero volteada, para que la función de autocorrelación la vuelva a voltear y pase a través de la propia señal, y divido entre el número de muestras para tener un estimador insesgado de la función de autocorrelación que estoy hablando por acá. Entonces, con esta función, si yo lo que quiero es estimar esta matriz, que es la función de autocorrelación, pues entonces tendría que quedarme con un pedazo de la función de autocorrelación donde se vea poco el efecto del ruido, que sería, por ejemplo, con las primeras 100 muestras, que son estas, y podemos apreciar también que la función de autocorrelación, como lo habíamos mencionado, es una función de tipo par. Los valores hacia la parte negativa o hacia las muestras negativas son exactamente iguales que los valores del lado positivo, y eso me permite construir esta matriz, que es la matriz de autocorrelación, con puros índices que van del lado positivo, y se forma entonces una matriz tipo Toeplitz para el cálculo de la función de autocorrelación. Vemos aquí, me quedo únicamente con la mitad, que es justamente esta parte, y ahora sí voy a calcular esta función de autocorrelación. Lo que estoy haciendo acá es importando la librería de álgebra lineal de SciPy, la función que es la función Toeplitz, que me permitirá reescribir esta forma que tengo definida por acá. Y ahora pido, o voy a proponer, que el orden de mi función inicialmente, o sea el orden de mi modelo autorregresivo, sea de 5 muestras hacia atrás, para poder estimar estos coeficientes A1 hasta A5, que voy a calcular por acá, pero desde A0 hasta A4, y
bueno, estimarlos respectivamente. Entonces, de mi vector, que es el vector R, que está por aquí, solo me quedé con la mitad, no me quedé con todo. Ahorita estoy poniendo también esta parte de ruido. Y calculo entonces ahora la matriz de, bueno, primero calculo, ordeno los datos, digo que mi dx va a ser un valor de señales o de muestras que van desde la 0 hasta 20 muestras antes, es decir, estoy quitando hasta las 180, considerando que estas últimas que están al final ya son demasiado ruidosas como para poder considerarlas como un buen factor de estimación de la función de autocorrelación, y me quedo únicamente con esos 20 primeros arreglos. Voy a construir a este vector, que este vector de muestras lo llamo R hat, y lo que hago es hacer una pequeña rotación de las funciones. Si bien este es el primer vector, yo puedo rotarlo porque lo obtuve de los valores de los lags, y entonces me fijo en la primera muestra que empieza en la posición Rxx en 0, y su respectivo valor de muestra está una muestra adelantada respecto a la posición inicial que tengo del vector inicial. Si sigo con el dibujo de la matriz Toeplitz, tengo la muestra, lag 0, lag 1, lag 2, lag 3, lag 4, lag n, y en este sentido tengo entonces una muestra adelantada, el valor de ese lag. Empiezo con el lag 1, el lag 2, el lag 3, el lag 4, el lag 5, lag, etcétera, 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 etcétera. Estoy descartando ahorita la posición del lag 0, pero eso no importa porque tengo muchos valores de estimación, y lo que hago es ajustar al mínimo cuadrado esta posición que está acá. Solamente lo estoy haciendo por convención de la notación, y para que sea más fácil la implementación de este vector que estoy logrando por acá. Entonces, una vez que tengo el orden aquí, la función Toeplitz de SciPy me permite construir a partir de el arreglo los índices Toeplitz que voy a generar. Déjenme mostrarlos para que veamos cómo efectivamente son los índices Toeplitz que necesito ahorita. Tengo entonces, sería en la correlación en el lag 0, en el lag 1, en el lag 2, en el lag 3, en el lag 4, que son los 4 valores que necesito para estimar estos 4 vectores. Y luego el siguiente renglón tiene ya el acomodo que estoy solicitando para este siguiente renglón que está aquí. Tengo 1, 0, 1, 2, 3. Luego el siguiente puede tener 2, 1, 0, 1, 2. Luego 3, 2, 1, 0, 1 y sucesivamente. Entonces aquí estoy corriendo todos los posibles lags que están por acá. Y vemos como esta matriz, que es una matriz enorme, es una matriz diagonal, donde en todas justamente las diagonales, bueno, las diagonales de esa matriz son exactamente lo mismo, y se va como recorriendo en una forma circular esta matriz Toeplitz de la que estamos hablando por aquí. Aquí tengo el último elemento de la matriz Toeplitz. Y luego, ahora con estos son los índices de mi matriz, reacomodo esos índices utilizando ese mismo vector, aprovechando que esta matriz I de X ya tiene los índices, y si la paso como índice de mi vector, entonces generará una matriz con los índices acomodados. Solamente es para mostrar que eso está pasando. El vector, las primeras 10 muestras del vector que están aquí son 0.84, 42, 33, 73, que es el primer elemento que está aquí abajo. Luego seguiría el 1 que está acá, el 2 que está acá, el 3 que está acá, el 4 que está acá. El siguiente elemento empieza con el valor, el R en el lag 1, que es esta parte, luego la muestra 0, la muestra 1 otra vez, la muestra 2, la muestra 3. Si observo con detenimiento estos valores, hacer un zoom, puedo observar que esos valores se van corriendo de manera construyendo la matriz Toeplitz que yo necesito. Y ahora lo que estoy poniendo por acá, en esta parte, que es calcular el estimador de los coeficientes de autocorrelación del modelo autorregresivo, lo hago a través del álgebra lineal. Y calculo entonces, mediante esta forma, la matriz autoinversa, donde tengo la matriz R transpuesta, multiplicando a la matriz R, a esta forma le calculo la matriz inversa, y luego lo multiplico otra vez por la matriz transpuesta, y finalmente la multiplico por el vector R hat, que es el vector de autocorrelaciones, para obtener entonces de esa manera
los coeficientes A. Y finalmente estoy escalando todos sus coeficientes entre el valor de A hat para garantizar que el primer elemento va a ser igual al elemento igual a 1, que sería el de la muestra actual. Y ahí los tengo y finalmente ahí los estoy viendo. Como es un modelo autorregresivo, que este es el caso, podemos observar que estos son los coeficientes del modelo autorregresivo, los primeros elementos que están acá, estos a hat, y lo que está abajo son los valores de las magnitudes de esos coeficientes autorregresivos. Como esto parte de un modelado de filtro, entonces, y estos son los coeficientes de la salida, si los coeficientes de la salida están por encima de 1, lo más probable, bueno, no lo más probable, es garantía de que el sistema sea un sistema inestable, como lo que está pasando acá. El cálculo de los coeficientes mediante esta técnica no garantiza que el sistema sea estable. Simplemente me dice los valores que necesitas para estos términos que están acá, son estos, pero no hay garantía de que sea estable. Y eso lo podemos ver cómo sucede justamente en esta parte. Al calcularlos, vemos que en las primeras partes, o sea, en las primeras muestras que están por acá, el sistema no está tan mal. Déjenme mostrar un poco más hacia atrás, desde la muestra 0 hasta la muestra 100. No está tan mal, es un decir. Aquí tengo los valores donde los datos, o sea, la señal sobre la cual estoy calculando es la naranja y la estimación es la azul. Entonces, en las primeras muestras no se ve tan mala esa estimación, pero conforme voy avanzando en el valor de las muestras, entonces empiezan a haber alteraciones o valores que sobresalen de esta forma. Y lo más probable es porque mis valores o las raíces de mi sistema que está acá tienen valores por encima de 1 que obligan a que el sistema sea un sistema inestable. Entonces, de buenas a primeras, un orden 5 podremos considerarlo para esta ecuación o para esta señal que tengo acá como un orden demasiado grande e inestable para lograr los efectos que yo quiero, que es la estimación. Entonces lo que voy a hacer es bajar el orden para ver qué es lo que pasa. Déjenme quitar ya esta parte para que no me esté estorbando la salida de mi propia celda. O sea, para mostrar que en todos los casos está pasando eso. Calculo, bueno, esa es la matriz de HAT, y ahora tengo un sistema que ahora ya es un sistema estable, como es este, y podría entonces utilizar ahora los coeficientes de A como los coeficientes del modelo autorregresivo. Y observen que lo que estoy haciendo acá es ingresar los valores de la señal, estoy filtrando estoy filtrando la señal consigo misma, y lo que estoy colocando al final o como coeficientes es el valor de 1, porque los coeficientes del modelo o de la parte de media móvil, solamente estoy diciendo que es el puro error lo que está ingresando, y en la parte de coeficientes del modelo autorregresivo son los que acabo de calcular a través de todo este proceso de la segunda inversa. Entonces los calculo y veo cómo va la predicción. Los datos que estoy obteniendo, que son estos puntos, los naranjas, están muy cercano a lo que tengo como los valores azules. Suena un poco raro, pero en realidad estoy haciendo una predicción de una muestra hacia adelante. Estoy tomando 3 valores hacia atrás de mi señal y dando el valor final, que sería la estimación que estoy proponiendo para la siguiente muestra, y podemos ver que no está tan mal esa estimación como la podemos ver ahorita. Si me muevo dentro de esta parte desde 100 hasta 200, podemos ver cómo tengo ciertamente un error en la estimación de los parámetros, pero no es tan grave, o el error que estoy obteniendo es pequeño. Entonces puedo calcular el error cuadrático medio, que decía que es una de las medidas que puedo utilizar para saber si el modelo es un modelo adecuado o es un modelo insuficiente. Y lo que hago es restar la señal o los datos originales de los valores predichos, elevándolos al cuadrado, sumando todos esos y dividiendo entre el número de datos que estoy calculando, que son
finalmente 300. Entonces, ocupé ahorita 200 datos para hacer la parte de entrenamiento, por eso muestro desde el 200 en adelante. Y después la fase o la parte que quiero evaluar son de la muestra 200 en adelante, que entonces, dados mis tamaños de las señales, son 300 datos los que promedio. Lo calculo y veo que el error cuadrático medio es de 0.17, y entonces, si ya vi que con un modelo de orden 3, ese es mi error, puedo probar con otros modelos. El orden 5, que había calculado hace rato, era inestable. El orden 4 tiene dos coeficientes o dos raíces por encima de uno, entonces también será inestable y por lo tanto no vale la pena seguirlo, porque lo que sucederá es lo que hemos visto hace rato, donde tengo error en la estimación y obviamente el error cuadrático medio se dispara muchísimo también por la forma de los coeficientes autorregresivos que tengo acá. Entonces, orden 3, orden 2 sería un orden todavía más pequeño, y vamos a ver qué es lo que pasa con orden 2. Entonces, mi sistema tiene un solo polo, un solo modelo autorregresivo, ocupa solamente una muestra hacia atrás, y con una muestra hacia atrás tengo esa estimación del error o de la señal, y el valor de predicción o el error cuadrático medio en la predicción se vuelve menor que el que tenía hace rato. Un orden de modelo 2, como es este caso, no está fuera del contexto, porque un sistema que tiene una oscilación, recordando a partir de la teoría de sistemas que tenemos acá, si yo tengo un par de polos, con dos polos, entonces puedo generar un sistema que oscila en función de la señal de entrada. Y aquí tengo otro ejemplo usando las implementaciones de Python. Entonces digo, para este caso, o los modelos autorregresivos están en la biblioteca StatsModels, que la cargué desde hace rato, por acá. Aquí tengo, y de StatsModel implementé o importé el modelo AR. Entonces, el modelo AR lo coloco por aquí, y aquí está. Entonces, de acuerdo a lo que dice la biblioteca de Python, basta con que yo le diga que quiero un modelo AR de la señal AR, que calcule cuáles son, que lo ajuste, o sea, todo el procedimiento que tenía anteriormente de hacer la matriz Toeplitz, calcular los coeficientes, hacer la suma inversa, y de hecho ocupa otra técnica, no ocupa esta técnica de la suma inversa para calcular la matriz, sino ocupa otro algoritmo que, si no estoy mal, se llama Levinson-Durbin, para calcular los coeficientes, y garantiza, se supone que garantiza, que los sistemas sean reales, y creo que no está pasando. Entonces, vemos como dice el modelo que el número de lags que necesito para calcular las muestras es de 18. Estos son los coeficientes de esos valores, estos son, y entonces si calculo la magnitud de los coeficientes, pues entonces son estas, y vemos que existen muchos coeficientes que son por encima de 1, y entonces seguramente es un sistema inestable, y lo podremos apreciar en el momento en el cual hagamos esta estimación. Entonces empiezo con esta parte. Ahora le digo que el modelo o que lo que necesito para predecirlo es que inicie en la muestra, puede ser 500 de hecho, ¿está? Que inicie en la muestra 1, o sea, del modelo que necesita, o del tamaño para calcular. Digo que empiece a calcular a partir de la muestra 19, de acuerdo a lo que me dice ahí arriba del número de lag, y que termine en la muestra 500 para calcular los 500 valores que estimó de la señal. Y ahora lo que hago es graficar esa estimación que logra a través de su implementación de los coeficientes de Python. Déjenme poner acá. Creo que mejor le pongo plot para poder ver las diferencias entre ellos. Y aquí User Collection ya no tiene sentido. Circulitos azules, estrellitas rojas. Ahí está. Y que le ponga también las líneas para que los una y podamos ver cómo cambia la señal. El azul es lo observado, son las señales, y lo rojo, para que
vamos a inventar la B igual a original, la B igual a estimación, lt.legend. Entonces la original, que es la señal azul, es esta parte que está aquí, que va fluctuando mucho, y la estimación tiene una forma un poco más suave y los valores están cerca de las mediciones que estaba haciendo. Entonces puedo poner esto, o déjenme mostrar más iteraciones de esto. De hecho voy a mostrar todas para que veamos cómo tiene un efecto ahí. Aquí está la estimación, cómo va subiendo y bajando, y va modificándose. Hasta acá son los puntos que estimé, y esta sería como la predicción que hago de esos estimadores. No garantizo que sea estable como pasa por acá, pero pues tiene una buena estimación. Déjenme mostrar todos los valores desde n hasta 500 para mostrar todos y cómo fue la evolución de la señal. Ahí está. Y entonces esta es mi señal original, y esta es la estimación que logro de esos puntos. Como es una estimación, el modelo es un poco más suave que lo que estoy teniendo acá, y tengo una raíz cuadrática media de los puntos que estoy probando de 0.2641, que si comparo, porque es la misma señal, con el modelo que yo propuse de segundo orden, el modelo de segundo orden es mucho más realizable y tiene mucho menos errores que lo que estoy colocando por acá. Y esta gráfica solamente estoy colocando los valores de la señal que están aquí, con 22 muestras hacia atrás, para ver cómo existe una cierta orientación de los puntos en 22. N es igual al número de lag, si no mal recuerdo. ¿Dónde está N? N minúscula. N es igual a 100, que es este punto. Y lo que estoy haciendo es mostrando que los puntos a diferentes lags tienen una cierta correlación, y esto es la cuestión que exploto para generar este tipo de modelos que estoy colocando por aquí. Déjenme mostrar. Orden 2 sería n-2, que también debo colocarlo. Entonces desde endpoint a 102 está n-2, y dice que no. Si le puedo controlar con este. Ahí está. Con dos muestras hacia atrás, esta sería la orientación de los valores, y entonces puedo ir explorando cuántos puntos, 18, y cómo se ven esas correlaciones de las que estoy hablando por acá. Entonces podemos ver cómo en esta gráfica, que es graficar xdn contra xdn menos lo que sea, menos el valor que estoy colocando ahí como el A, y ver las orientaciones que tengan. Cuando no existen correlaciones entre los datos, entonces estos datos forman una esfera, y cuando las correlaciones son muy marcadas, formarán una elipse que se distribuirá, ya lo habíamos dicho, sobre los ejes o sobre los cuadrantes 2, 4 o 1, 3. Algo que no había dicho hasta ahorita es que estos modelos funcionan siempre y cuando los datos o la señal que estoy colocando de este lado, o sea, la señal a la cual estoy estimando el modelo autorregresivo, le tengo que quitar como primer paso el valor de la media y el valor de las tendencias para que funcione. El valor de la media o las tendencias, si tiene una tendencia, por ejemplo, en los precios del petróleo, siempre hay una tendencia a subir, entonces esta tendencia tengo que quitársela para poder estimar los órdenes del modelo. ¿Por qué es necesario quitar esta tendencia? Porque la tendencia hace que el sistema no sea, o que mejor dicho, que la señal no sea una señal estacionaria en el sentido amplio, porque el valor de la tendencia sería el valor medio o el estimador del valor medio, y entonces ese valor medio va cambiando en función del tiempo. Lo primero que hago es volverla estacionaria en el sentido amplio, quitar la media local o la media para esta parte, para que tenga media cero,
y con ello también hago que el estimador de la función de correlación sea un estimador insesgado. Si los datos tienen una media distinta de cero, entonces eso sesga, como ya lo hemos visto para el caso de variables o de valores no puntuales, sesga el valor de la correlación, y siempre lo que busco son los cambios alrededor, no los valores medios de dichos cambios. Y ahora déjenme mostrar un ejemplo con un registro de SG. Entonces aquí ya lo cargué, hice el proceso de filtrado, estoy mostrando aquí mi señal de SG, que es esta. Le digo que entrene al modelo con 5000 muestras, que son estas. Le paso la señal de SG, que es este pedazo de que está las primeras 5000 muestras. Le digo que ajuste el modelo AR y calcule los valores de los coeficientes y los parámetros, bueno, el lag y los parámetros de ese modelo. Y después le pido que prediga o que me modele la señal para puntos que van desde el valor del último lag hacia adelante. Necesito los primeros 30, en este caso 32 muestras del sistema para empezar a correr el sistema y que vaya de ahí en adelante. Si lo empiezo desde antes, entonces tengo muestras que son 0 y le estaré cambiando la forma a la señal. Déjenme ponerlo con un dibujo para ser más claro en esta posición. Tengo una señal, voy a ponerla acá, aquí está mi valor de n, entonces mi señal empieza con puntos que van para arriba, para abajo, que lo que busco son sus correlaciones y la estructura que subyace en ese modelo, y lo que me dice el modelo AR es cuántas muestras hacia atrás necesito. Voy a poner ahorita un orden, un lag, por ejemplo, igual a 3. Significa que necesito por lo menos 3 muestras para poder obtener el valor de la cuarta muestra que voy a estimar. Como son los coeficientes del filtro, entonces necesito empezar, si fuera un filtrado normal, convencional, yo podría empezar desde el punto 0, que sería acá, e ir pasando los coeficientes que tengo de mi sistema. Entonces, para la primera muestra ya estoy completo a partir de acá, y le estoy colocando estos valores de 0 a mi señal como coeficientes del filtro. Si lo coloco, estos coeficientes del filtro lo que provocan en un sistema convencional, en un sistema de filtrado, es una respuesta transitoria que va a ser la respuesta propia del filtro. Y eso es algo que me incomoda para lo que estoy haciendo. No puedo tener esta parte transitoria o no puedo tener estos valores porque el filtro me demanda que conozca a priori cuáles son dos de aquellos o los dos primeros valores de mi sistema, o mejor dicho, los 3 primeros valores de mi sistema. Si lo hago así, entonces estoy diciendo que la señal, los cambios que estoy teniendo, formalmente tenían 2 valores en 0, y eso no es cierto. Este valor transitorio hará que la estimación o la predicción esté errada por algunas muestras. Lo que hago es decirle, ok, necesitas un valor de 3, entonces la primera muestra que puedes predecir, esta es la 0, la 1, la 2, es la muestra más 1 que está definida por acá, y arranco entonces el filtro con condiciones iniciales diferentes de 0, que son precisamente los valores propios de la señal que voy a estimar. Entonces, en el caso de sistemas financieros, lo que necesito es los precios justamente de estos valores, o las formas de la señal para poder arrancar el sistema. Y lo que le digo acá es que ocupe su función model.predict para que arranque en la posición siguiente tomando los 32 muestras anteriores y que siga hasta el último punto que yo estoy prediciendo, que son estos. Entonces el valor final de la señal van a ser 20.000 menos los 32 valores, y voy a graficar cómo es la estimación justamente de mi señal. Tomé ahorita los primeros 5000 valores, aquí los tengo, para entrenar la señal, y entonces la predicción
que necesito o la estimación que necesito para saber si lo está haciendo bien parte, parte desde la posición 5000 en adelante. Déjenme mostrar entonces plt.slim desde 5000 hasta 8000, que está dentro del rango que puse para graficar. Ya no. Está en segundos, sí. No, en point es 20.000, sí. No sé por qué no me están mostrando los valores. Según yo, ahí deberían estar. Déjenme revisar esta parte. Entro con desde KR más 1 hasta KR más 2000 valores. Ahí está. Entonces, este es el primer valor que predijo y así va la predicción de mi señal, como la vemos por aquí. La señal ancha, la señal roja, no es que tenga más ruido, es que la puse a propósito más grande para poder ver cómo va cambiando. Entonces, el modelo que estoy tomando acá, este sistema, es muy bueno para predecir los valores. Aquí tengo entonces las ubicaciones de mis posiciones. Vemos que existen dos puntos que están por fuera del sistema y lo que voy a calcular ahorita van a ser, a ver, son las posiciones, no quiero calcular el error cuadrático medio, según yo lo calculé por acá, no lo calculé pero lo puedo calcular por acá, para ver cuál es el error cuadrático medio de la aproximación o de la predicción de valores. Entonces voy a robar mi propio código de por aquí arriba para calcular el error cuadrático medio. Aquí está. Entonces ocupo la función mean square error, lo que hace es calcular el valor cuadrático medio y lo puedo poner por aquí. Print mean square error entre ¿cómo se llama? Y, que es ese punto, y X sería SG. SG hasta sobra un punto, no, me falta un punto en la primera. Dice que hay un NaN por ahí, hay algún valor que me está sacando, entonces espero que sea el último, si no, después lo reviso con más calma cuál es el último valor. Hay unos NaNs, entonces no me va a dejar ahorita calcular, tengo que revisar cuáles son los valores para poder estimarlo, pero podemos ver que la estimación, por aquí están, son creo que estos valores que están hasta acá. Vamos a quitarle muchos valores, 100 nada más para estimar cómo es la predicción. Sigue teniendo muchos valores, entonces no sé cuántos sean esos. 500.
hay algún otro valor por ahí que me está impidiendo calcular cuáles son las estimaciones que tenía. Y bueno, aquí aquí tenemos un ejemplo de, yo tengo un modelo que es, o una señal otra vez, que es una señal senoidal, que le estoy sumando una señal de ruido, que es este valor. Estoy calculando ahorita los valores, voy a ponerlo así, el 10. Calculo, o construyo mejor dicho, un vector que tiene 10 valores del valor cuadrático medio, y lo que hago es, mediante la función arma, calcular cuáles son los valores de predicción que están aquí. Bueno, estoy calculando los modelos cambiando el orden, que este i se refiere al valor de media móvil. Calculo cuáles son los modelos, calculo además cuál es el error cuadrático medio, que es lo que tengo definido por acá, y simplemente busco cuál es el índice que es el menor posible. Entonces, el orden de estimación que podría tener acá, de acuerdo a esta tabla, sería el valor de 10, que es esta posición, y poder dejarlo un poco, poner unos pocos valores más, unos órdenes más. Pensé que se va a tardar mucho más, pero lo está haciendo más o menos rápido. Vemos como los valores de hace rato y estos ya no son iguales. Entonces veo como el error va disminuyendo. Entonces, para un producto de media móvil, que es esta parte que estoy calculando usando las funciones, se vuelve más sensible o mejor cuando tengo órdenes un poco más altos. Entonces, estoy calculando, expresándole cuál es el valor del orden que quiero y calculando. Está estimando, está estimando, está estimando. Vamos a ver si no se tarda demasiado. 13. Están 14. Cada vez está disminuyendo más el error y podemos ver cómo se queda con el último. Y otra vez, lo que estoy calculando acá es el valor de x, y hat, ya la calculé como la predicción del modelo que estoy colocando aquí. Y estos que están acá son las formas de la señal estimada a partir de esos modelos. La original es la azul, que es la función de los datos tal cual, y la roja es la estimación que estoy logrando de ello, que son 3420, que es justamente el valor que tenía en este lado. Y creo que ahorita así lo podemos dejar.